Buenas tardes de Argentina, mi nombre es Carlos Iraolo, neurocirujano del Hospital Italiano, y quiero presentarle la actividad quirúrgica en una enfermedad en la que intervienen multidisciplinariamente distintas especialidades que van desde la neurología, neurofarmacología, imagenología, neurorehabilitación y también psiquiatría en el abordaje quirúrgico del Parkinson. Evidentemente, es una enfermedad degenerativa, como ya ustedes saben, progresiva, que tiene un alto impacto en la población porque afecta más de un 1% en personas mayores de 65 años y en todo el eje corporal trae distintas dificultades o sintomatología, ya sea a nivel trastornos mentales, rigidez de nuca, trastornos de movimientos oculares, compromiso de la palabra y por supuesto de la deglución, alteración de la postura o ciertos compromisos de la marcha, ya sea de freezing o estabilidad postural, y muchas veces acompañado con hipotensión ortostática y compromiso de esfínteres. Nosotros tenemos que compromete o actúa a nivel de una relación entre las neuronas de la corteza cerebral y neuronas que están en la parte central del cerebro, que llamamos núcleo, la base, que es una parte o un camino intermedio entre la corteza y la médula y los nervios periféricos, en el cual la relación entre ellos hacen que por factores estimulatorios e inhibidores los mismos se ven afectados, y esta afectación lleva a los trastornos que recién dijimos y que se denomina este síndrome, enfermedad de Parkinson. Y no es solamente un trastorno, como mucha gente lo asocia a trastornos del punto de vista de movimiento o trastornos de la parte de la marcha, sino también por distintas asociaciones, como dijimos recién, ya sea a nivel de la corteza motora o a nivel de la región de la prefrontal o de la región entorrinal y región límbica, estructuras que son estructuras elocuentes, bien descritas y bien especificadas a nivel del cerebro. Esto conlleva no solamente los trastornos motrices, como dijimos, sino también trastornos cognitivos y de la esfera afectiva. Por lo tanto, estas conexiones, o como las llamamos nosotros médicos, asas de unión entre estructuras corticales y subcorticales, afectan a distintas regiones en el que nos llevan a alteraciones en las asas oculomotores con regulación de los movimientos oculares, en la región de la asa prefrontal, en el cual traen ciertos procesos cognitivos, como son iniciación o terminación de procesos de planificación, memoria de trabajo, atención, el asa motora, que conlleva a trastornos de la esfera motriz, y el asa límbica, en el cual la afectación de distintas estructuras influyen notablemente en la participación de las emociones y motivación del paciente, que eso se suma a todo el impacto psicosocial que trae esta enfermedad. Evidentemente era una patología que en la década del 50, un cirujano que por una lesión fortuita a nivel de la región de la arteria estriada, comenzó a realizar talamotomías con un resultado bastante aceptable y bastante bueno en esta enfermedad, en el que llevaba casi entre 8.000 y 9.000 cirugías en casi 20 años de evolución. Pero luego de eso, que tuvo un impacto infernal, como ven, que entre 25 y 30 intervenciones semanales, esto desapareció casi por completo por la aparición de la droga en la década, fines del 70, que es la aparición de la levodopa. Pero con el correr del tiempo, la medicación nos llevó a entender que era como se llaman honeymoon, o sea, una luna de miel muy corta, porque luego, por refractariedad y acostumbramiento a estas drogas, las complicaciones de la levodopa traía refractariedad motora y no motora, y esto hacía que el efecto tan valioso de la medicación
se comenzaba a declinar, y es así como comienza nuevamente a fines del 70, pero más que todo a fines de la década del 80, el resurgimiento de la cirugía. Y cuando nosotros hablamos de cirugía, vamos a centrarnos en el protocolo de estimulación cerebral profunda, en el cual consta de tres partes o tres fases. Dos de ellas ya fueron habladas, pero vamos a repasarlo un poquito, que es la selección del paciente, muy, muy importante, en el cual conlleva nuestro equipo por la gente de neurología, y una vez que se ha seleccionado el paciente que cumple distintos criterios, está la etapa quirúrgica, que es la implantación de los electrodos y el estimulador, como vamos a hablar un poquito más adelante, y hay una tercera fase que es importantísima, porque no solamente ahí termina la cirugía, sino es el seguimiento con sistemas de corrección de este estimulador por años, meses, incluso hasta 5 años. Entonces, hablamos de cuándo indicar una cirugía. Es una decisión difícil porque, claro, cuando uno habla de cirugía, conlleva siempre los riesgos quirúrgicos, pero hay que sopesar entre cuáles son estos riesgos quirúrgicos, que también lo vamos a repasar, al impacto de la enfermedad en el paciente, como son las fluctuaciones de la acción de la droga, las opciones farmacológicas agotadas, a la refractariedad, y obviamente la mala calidad de vida en todas las órdenes afectivos, cognitivos, motrices y psicosocial del paciente. Entonces, evidentemente la cirugía temprana en los pacientes correctamente seleccionados hacen que podemos alargar la presencia de estas complicaciones, prevenir discapacidad y obviamente hacerlo más útil a la persona, ya sea a nivel social y a nivel del trabajo. Cuando hablamos de cirugía, tenemos dos tipos de cirugías. Las ablativas, que es una destrucción de neuronas hiperactiva por medio de una acción térmica, o sea, una lesión térmica, o la estimulación, en el cual nosotros, estimulando eléctricamente estas estructuras de estas neuronas hiperactivas, realmente podemos inhibir esta población neuronal que deseamos realizarla. Nosotros, como dije hace un ratito, nos vamos a centrar en la historia de la estimulación eléctrica a nivel de esta población neuronal con fines inhibitorios, y hemos visto que ya se pensaba, porque siempre se consideró al sistema nervioso como un ente eléctrico, que con estructuras eléctricas o estimulación eléctricas desde fines del siglo XIX uno podía interferir en las conexiones de lo mismo. Pero es a principios de la década del 90 cuando comienzan por distintas y gracias a estudios de precursores anteriores, que la estimulación eléctrica en determinados núcleos o poblaciones específicas podían tener una acción totalmente favorable en el manejo de la enfermedad de Parkinson. Y cuando nosotros hablamos de selección de pacientes, ¿cuál es el paciente ideal para un candidato de un estimulador eléctrico profundo cerebral? Es cuando en el estadio off se presenta con rigidez, asinesia, temblor o una importante distonía. Y cuando le damos en el estadio on, tenemos disquinesias, y estas son muy, digamos, invalidantes. Y que las fluctuaciones motoras y con disquinesias tienen una acción importante en su porcentaje durante el día, y que luego estos pacientes respondedores con el L-Dopa pueden tener en los test una marcada disminución de la escala de valoración motora. Y con todo esto, ya teniendo elementos marcacionales y también elementos de registro de la efectividad de las drogas y de la estimulación eléctrica, evidentemente nos hace llevar que somos precursores y hay evidencias claras que la cirugía temprana es mucho mejor.
¿Y dónde actuamos? Actuamos quirúrgicamente fundamentalmente donde tres núcleos principales. El núcleo ventromedial del tálamo, el globo pálido interno y el núcleo subtalámico, como perfectamente lo vemos en este corte coronal de una resonancia magnética, perfectamente identificable, todos ellos, y que de acuerdo a dónde actuamos van a tener mayor o menor acción en determinadas estructuras o clínicas de la enfermedad. ¿Cómo preparamos al paciente? Ya nos metemos netamente en la cirugía. Cuando nosotros ya definimos al paciente quirúrgico, tiene una preparación en el cual se le saca o se lo arresta de drogas por lo menos 12 horas antes a la cirugía para que podamos a nivel neurofisiológico intraoperatorio tener una perfecta respuesta y valoración de la estimulación eléctrica. Le fijamos el marco con anestesia local y esto es nuestra referencia externa para que una vez el marco realizado podemos realizar una imagen, ya sea una ventriculografía, una tomografía o una resonancia, de acuerdo a la experiencia y posibilidad de cada centro, para que todas ellas podamos, en base a una estructura, como dijimos recién, el marco, tener la referencia externa con las imágenes y poder llevar por medio de elementos cartesianos coordenadas que nos lleve el electrodo o lo que queramos acercar al núcleo deseado y ya identificado. ¿Y cómo podemos identificar los núcleos? Se identifican y tienen una estructura anatómica muy clara, y para ser mucho más específico vamos a utilizar en el estudio más anatómico, lo que sí también más agresivo y más temporalmente largo, que es la ventriculografía, y a través de ella, por un esquema de IOT, uno puede identificar perfecta la estructura topográfica de los distintos núcleos que vamos a actuar. Aquí estamos viendo el VIN, o sea, el núcleo medial interno, el núcleo ventromedial del tálamo, en el cual tiene una disposición en este plano o en esta atlas de marcación de la escala de IOT, en el que está trazando una línea la ventriculografía entre la comisura anterior y posterior, que son la pared anterior y posterior del tercer ventrículo, en el cuarto, en una región, en el cuarto posterior del mismo, uno traza, y a 11 milímetros en la parte media de esa línea que pasa por el centro del tercer ventrículo, uno ubica perfectamente el núcleo ventromedial del tálamo. Y también tenemos que ver que tiene una topografía totalmente clara, y que además de esa topografía clara es muy importante a nivel de pacientes que tienen patología fundamentalmente a nivel del temblor, y que uno estimulando puede perfectamente ubicar topográficamente dónde está el electrodo, y si la estimulación afecta estructuras cercanas a este núcleo que pueden traer contraindicaciones en el uso o en la estimulación de este paciente, fundamentalmente acciones de contracción involuntaria por estimulación eléctrica en el área o en la cápsula interna. El otro núcleo clave es el globo pálido interno, que tiene una relación totalmente muy estrecha entre el estriado y el núcleo subtalámico, y hace de que esto permita tener una importante acción en toda esta interconexión del núcleo de la base con la corteza cerebral. Y evidentemente podemos ubicarlo topográficamente en este esquema de IOT, ya sea a nivel de la línea o en la región corte sagital de la ventriculografía, como también un poquito más alejado, entre 14 y 7 milímetros de lateralidad, en la línea media de esa
de ese ventrículo, del tercer ventrículo. Y que como tiene relación cercana con la cápsula, con las asas oculares, evidentemente la estimulación eléctrica lo mismo nos producirá si estamos cerca de las mismas, o alteraciones lumínicas o disquinesias motoras. Y por último, el núcleo más, no noble, sino el que menos población neuronal tiene, el que mejor topografía tiene, entonces es el núcleo subtalámico, y la colocación de esos electrodos, dentro de ese núcleo, tiene una mejor integración en estas pocas neuronas y su conexión con toda esa estructura. Y también tiene una ubicación específica en todo el trayecto de la comisura anterior y posterior, como en la lateralidad de esa línea que traza por el centro del tercer ventrículo. Dicho esto, es que hay algo muy importante. Si bien tiene pocas neuronas, nosotros podemos estimular, es también fundamental donde vamos a colocar ese electrodo, porque es un núcleo muy pequeño en relación con el diámetro de los electrodos, y hay estructuras compartimentales dentro de este núcleo, ya sea motora, asociativa cognitiva y asociativa límbica y visuales. Entonces tenemos que tener cuidado para no afectar estas estructuras del orden psiquiátrica, psicológica y visuales. Dicho esto, cuando ya hemos planificado y ubicado donde queremos llegar los electrodos, lo realizamos a través de estructuras cartesianas, como lo vemos aquí, con la guía de un aminículo que se coloca en el marco estereotáxico, y nosotros podemos guiar al punto que hemos deseado y planificado a través de la realización de dos agujeros de trépano de 14 milímetros, generalmente por delante de la sutura coronal. Y lo importante, que lo que permite, además de identificarlo anatómicamente y por planificación, tenemos una segunda ayuda, que es la microestimulación, que es bajar microelectrodos y de esa manera poder identificar fisiológicamente el blanco de acuerdo a la estimulación o el registro eléctrico de las distintas estructuras del núcleo de la base, y también estimulando cuando estamos en esa región para ver si tenemos efectos deseados, como también los efectos no realizados. Esta estructura de estos microelectrodos es, como vemos aquí, a través de un dispositivo que va bajando los mismos, y una vez que llegan ahí, nosotros podemos ir teniendo, de acuerdo al núcleo deseado, una serie de salvas de registros eléctricos que nos permiten identificar no solamente el núcleo donde nosotros deseamos estar, sino también la disposición espacial, o como comúnmente llamamos, enhebramos este núcleo, y de esa manera saber que cuanto mejor está comprometido el núcleo en la estimulación eléctrica, mejor va a ser la respuesta que vamos a obtener y menos los efectos no deseados que queremos. Esto simplemente saber que todos estos núcleos, no vamos a quedar aquí, están rodeados de distintas fibras de conexiones, ya sean córtico-espinales, oculomotoras, de la sustancia gris o sustancia negra, y que hace de que cuando nosotros nos acercamos a estas distintas fibras de conexión, se producen efectos no deseados como disartria, parestesia, náuseas, fotopsia, depresión, diplopía, etc. Y es muy importante poder registrarla o estar seguro que no contamos con ella para ubicar y colocar el electrodo en su justo lugar, para que luego, comprobado, realizamos una macroestimulación del electrodo definitivo, y es una segunda comprobación que no tenemos efectos adversos deseados. Y luego de eso se procede con la
cirugía en el cual el electrodo por vía subcutánea llega a un generador eléctrico en el que podemos nosotros a través de una programación inicial y por telemetría en forma seguida a la cirugía, ir corrigiendo los distintos parámetros de estimulación de acuerdo a todo, a como cualquier generador o pila que actuamos. Es que nosotros cuando damos un impulso eléctrico tenemos que jugar en la amplitud y la frecuencia de ese impulso eléctrico y con la resistencia, impedancia que tiene el cuerpo humano, en este caso la población neuronal, para lograr el mejor voltaje y estimulación eléctrica con el efecto terapéutico deseado. Entonces, decíamos que nosotros, y esto en forma muy sintética, de acuerdo a lo que rige o lo que impera en una enfermedad de Parkinson, ya sea temblor, rigidez, aquinesia o distonía en off o disquinesia, cuál, de acuerdo a eso, es el mejor núcleo que nosotros vamos a elegir para tratar esto. Y si ustedes ven, como dije hace un ratito, el núcleo subtalámico es no el más noble, sino el que mejor cumple los requisitos de cualquiera de estos elementos de enfermedad. Y saber, no solamente en la evidencia médica, se rige por los resultados, y estos resultados deben ser registrados. Y cuando nosotros tenemos una alta evidencia médica, y esto viene a fines de la estimulación eléctrica en la enfermedad de Parkinson, a fines de la década del 80, podemos llegar a entender que podemos tener predictores positivos de acuerdo a al grado de respuesta del L-DOPA, en el cual tenemos el score de escalas de valores motrices que nos indica que también y la duración de la enfermedad es que cuanto menos enfermedad tiene, mejor respuesta a la levodopa y menos grados de escala motrices nosotros tenemos, evidentemente la respuesta a la cirugía va a ser mucho menor. Como toda cirugía, ¿puede tener complicaciones? Evidentemente sí, y las mismas pueden ser del procedimiento en el cual la mortalidad es baja, pero podemos contar con hemorragia porque estamos colocando elementos intracerebrales y eso hace que puede lesionar algún vaso, ya sea produciendo una hemorragia o un stroke isquémico, factores de irritación, convulsiones, como también elementos de edema que pueden llevar a confusión, disartria transitoria y fundamentalmente, como es una prótesis, también la infección. Del dispositivo es un aparato que se coloca a nivel subcutáneo y podemos tener, como toda prótesis, como dije recién, infecciones, que en este caso es alta en proporción al resto de las otras complicaciones, y también, como todo equipamiento, puede tener ruptura, desconexión o migraciones que hacen de que tengamos que estar atentos por si esto no funciona correctamente. Y luego ya del método o el tratamiento en sí, que es de la estimulación y que está relacionado con el aporte de corriente en este electrodo. Y se puede ver que si hay alteraciones, como dijimos, no deseadas durante la operación, se remueve el electrodo, o se puede ir modificando determinados elementos de amplitud o de frecuencia de los mismos para no tener los efectos deseados, como por ejemplo dicen acá, núcleo subtalámico, que si nosotros estimulamos estructuras cercanas o la electricidad llegan a las mismas, tenemos respuestas que van como disartria, parestesia, diplopía, distonía, mareo, etc. Y evidentemente esto no lo queremos desear. Entonces, para ir finalizando, decir simplemente que en todo este mes que hemos estado hablando de la cirugía de Parkinson, es un camino
largo, ambicioso y lindo, en el que uno selecciona al paciente, permite identificarlo y poder rescatarlo, porque de acuerdo a la predicción de determinados factores hacen de que nosotros estimulemos la cirugía temprana, saber cómo elegimos o seleccionamos un paciente de refractariedad, y que la cirugía es una cirugía, como vimos recién, totalmente reglada, que tiene alguna mortalidad mucho menores al impacto físico, social y psíquico del paciente con enfermedad de Parkinson, y que en la cirugía no termina solamente con el acto de cuando sacamos los puntos, sino el paciente es seguido a través de un grupo de profesional multidisciplinario y también de paramédicos, y fundamentalmente recalcar que nosotros tenemos la suerte también que la empresa, a través de sus técnicos y su apoyo como Medtronic, también nos ayuda a dar una mejor atención a los pacientes. Muchísimas gracias, espero las preguntas. Ignacio me pregunta cuánto puede durar el promedio de una cirugía de este tipo y qué pasa con los remedios que estoy tomando. Con respecto al promedio de una cirugía, dura comenzando desde la colocación, como vimos recién, del marco hasta la finalización de la cirugía, en el cual la persona ya está en la habitación, alrededor de 5 a 6 horas. Y con respecto a la medicación, también para ver cómo es la respuesta a la estimulación eléctrica en la cirugía, la misma es que es necesaria dejarla en un tiempo que va entre 8 y 12 horas antes de la cirugía. Alicia pregunta si alguno de los presentes ha hecho la operación. Realmente aquí vamos a ver si alguien contesta esa pregunta importante de Alicia. Con respecto a Lorena, ¿cuánto tengo que esperar desde que me diagnostican Parkinson para operarme? Esta es la pregunta del millón. Aquí debe jugar o pasar cuando uno es diagnosticado y todos los elementos, el arsenal de droga totalmente sistematizada y no polimedicada y sin llegar a efectos tóxicos, se hace adverso y que cumple los requisitos para una cirugía. Hilario dice que tiene 37 años, que está en la etapa inicial. Seguramente Hilario está cursando en la primera etapa, que es el uso de medicamentos y generalmente de 1 o 2 fármacos, y que con una buena higiene psicosocial, o sea, estructuras de kinesiología, ejercicios, dieta, etcétera, puede conllevar una vida aceptable sin tener los efectos no deseados o efectos adversos de la medicación en la enfermedad de Parkinson. A ver si tengo alguna otra pregunta. No, esto es aquí, así que le agradezco por estar presente y a disposición para lo que necesite. Muchas gracias.